Señor Ministro de Asuntos Exteriores. Señor Moratinos, ¿qué compromisos ha adquirido ante el señor Stroh para solucionar los abusos urbanísticos en el País Valenciano? Espere, señor Ministro. Por favor, guarden silencio. Guarden silencio, por favor. Adelante, señor Ministro. Gracias, señor presidente. Señoría, como bien ha señalado durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores británico, señor Stroh, mi homólogo británico me hizo llegar su preocupación por la situación de los ciudadanos británicos residentes en la Comunidad Valenciana en relación a una modificación de la ley reguladora de la actividad urbanística. Como sabe, esta nueva normativa afecta no solamente a los ciudadanos británicos, sino que incluso los distintos representantes y embajadores de la Unión Europea dirigieron una carta al presidente del Gobierno expresando su preocupación por el cambio de normativa urbanística en la Comunidad Valenciana. Señalé al ministro británico que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para aclarar con las autoridades de la Comunidad Valenciana precisamente las razones de este cambio y, sobre todo, dentro del marco de la ley, garantizar los derechos e intereses de estos ciudadanos, dándoles todas las garantías jurídicas necesarias. Adelante, señor diputado. Señor Ministro, en el País Valenciano está sufriendo en los últimos años una devastadora e ilimitada urbanización de la costa y de espacios de montaña de alto interés medioambiental. El pasado miércoles 27 de octubre usted anunció su compromiso ante el señor Stroh a buscar una solución tras las denuncias por abusos urbanísticos ante la Unión Europea y su intención de plantear a la Generalitat Valenciana medidas de protección para la ciudadanía afectada por la normativa urbanística vigente en el País Valenciano, la ley reguladora de la actividad urbanística. La intención de nuestra pregunta es denunciar en este hemiciclo las dimensiones y la naturaleza de los problemas a que se enfrentan los pequeños propietarios del suelo en el País Valenciano. Esta desmesurada construcción, esta acumulación de ladrillo, de urbanizaciones, de complejos hoteleros, de parques de ocio y campos de golf, este abuso en la aplicación de la RAO, de la continua urbanización del País Valenciano, conlleva numerosos problemas como son la falta de abastecimiento de agua, el incremento de delitos y con ello el de la inseguridad ciudadana, el déficit de servicios públicos, el impacto ambiental, paisajístico y social, la destrucción de la huerta, patrimonio cultural valenciano, muros artificiales, líneas de alta tensión para abastecer las numerosas urbanizaciones que de nuevo destruyen el medio ambiente y suponen un peligro para la salud pública de numerosos municipios como Simat y Tabernes de la Valldigna, trasvases de agua para alimentar más ladrillos y más campos de golf, especulaciones y corruptelas. En definitiva, conculcación de derechos de los propietarios, sí, pero también destrucción devastadora del territorio del País Valenciano. La RAU es una ley depredadora de nuestro país. Es una ley que, en pro del interés público, está convirtiendo el País Valenciano en un muro de ladrillo económico. Es una ley que está alimentando la especulación y la corrupción y que permite obtener ganancias fáciles a costa de un patrimonio natural de la ciudadanía valenciana. Así está ocurriendo en numerosas poblaciones de la Marina, en Benissa, en la Vila Joiosa, en Tibi, en Teulada, en Xàbia, Nucia, San Miquel de les Salines o Benidorm. Así se está proyectando el Parque Natural del Desert de las Palmes, de la Serra de la Renegà o de la Serra de Segaria en Ondara. Desde Esquerra Republicana queremos recordarles y hacernos eco de la denuncia de la Asociación Ciudadana Abusos Urbanísticos No en el País Valenciano. El mes de mayo pasado, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó el País Valenciano y realizó un informe que avala las denuncias de la ciudadanía sobre los abusos urbanísticos que se están cometiendo en detrimento de los pequeños propietarios, del medio ambiente y de la ordenación del territorio, calificando de escandalosa la saturación urbanística de la costa valenciana. Hace una semana la Asociación Ciudadana Abusos Urbanísticos No pidió en una carta al presidente... Lo siento, señor diputado. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, permítame que mi respuesta se limite a las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y deje a otros ministerios, como la ministra de la Vivienda, que conteste en otra ocasión a elementos más relativos a las cuestiones urbanísticas.
Vuelvo a reiterar que por parte de este Ministerio de Asuntos Exteriores se ha hecho explícito a los ciudadanos europeos y a los representantes de la Unión Europea de que esta normativa afecta a todos por igual, no hay discriminación y por lo tanto tienen el derecho a la propiedad y los interesados pueden recurrir las actuaciones ante los tribunales ordinarios con plenas garantías jurídicas. Es verdad que en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se debatió el pasado mes de febrero en una comparecencia a la Directora General de Planificación y Ordenación Territorial de la Generalitat Valenciana esta cuestión. Y la propia Comisión Ejecutiva del Parlamento Europeo reconoció que no entraba dentro de sus competencias, pero a pesar de todo envió una comisión informativa que visitó la Comunidad Valenciana el 25 al 28 de mayo